Y tenemos entonces un maravilloso roble. Ven el tamaño que tiene. No sé si ustedes se fijan acá abajo, donde tiene unas sillitas abajo y donde uno se puede sentar para que ustedes vean el tamaño del tronco de ese roble. Y tómenle atención también a la conformación de sus ramas, a la manera como el roble está allí magníficamente desplegado en esa gran planicie. Es un árbol imponente que puede tener 20, 30, 40 metros de altura y a veces más. Dicen que encontraron una vez un roble que tenía 65 metros de altura. Yo no lo he visto. Yo tengo un roble joven, yo les voy a mostrar algunas fotos después. Y mi árbol, no sé cuánto tendrá. Claro que es joven, debe tener unos 20 años, 25 años, porque estos árboles son muy longevos. ¿Ah? Hay árboles que dicen que han vivido miles de años. En Lituania hay un árbol, dicen que tiene 1500 años. Y en Palestina también uno que dice que tiene más años, pero yo no sé si se puede comprobar realmente eso. En todo caso, es un árbol extraordinario. Y nosotros nos vamos a dedicar un poco a comprender a este ser, porque en realidad que es un ser mayor. Es un ser que tiene una gran historia. Tiene muchas propiedades también medicinales, también sirve como alimento. Es un árbol sagrado para algunas comunidades, ¿ya? Y bueno, este es el árbol, el Quercus robur, con el cual nosotros hacemos el preparado de roble para el compost, ¿ya? Y este árbol, claro, Rudolf Steiner cuando lo encontró, él lo conocía mucho porque en Europa hay mucho y bueno, y está en todo el mundo, inclusive en zonas tropicales, en México, en Indonesia, aquí al sur de Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Norteamérica, etcétera, en todas partes. Y ha sido de una inspiración muy grande para muchas culturas antiguas, ¿ya? Por ejemplo, para los druidas, los celtas, qué sé yo, era un árbol sagrado, ¿ya? Porque simboliza la longevidad, la fortaleza, la resistencia. Entonces, por algo Steiner escogió este maravilloso árbol. En América del Sur, acá sí hay que decir que es una especie exótica, ¿ya? Y se lo confunde muchas veces con las encinas, que si bien son de la familia, es un árbol distinto, ya lo vamos a ver. Robles y encinas van juntos, crecen juntos, dan unos frutos maravillosos, comestibles, que se parecen muchísimo, pero no son iguales. Y esta confusión se da porque, bueno, en realidad de los robles tenemos y de las encinas tenemos alrededor de 600 especies, o quizás un poco más, porque esto todavía está en estudio. Y como les decía, están difundidas en tantos lugares del mundo que se hace un poco difícil tanta investigación. Y este roble, el Quercus que nosotros vamos a ver, tiene también el Quercus robur, tiene más de 70 especies, fíjese. Así que, porque hay el roble común que se llama, ¿no es cierto? Pero también está el roble álvar. En Argentina y en Uruguay también le hablan del carballo, el roble carballo, el roble fresnal, también hay otro. En fin, ahora, es un árbol supremamente robusto, unas maderas tremendamente fuertes, un porte majestuoso, como ustedes pueden ver allí. Es un árbol que es de admirar en realidad. Así que aquí tenemos otro especie de este Quercus robur. Ustedes ven los troncos que tiene, lo majestuoso que es y que lo encontramos entonces en todas partes. Este árbol ya en la época de los romanos se conocía y yo creo que desde ahí se le designó un poco el nombre de roble
porque hacía referencia a una madera dura, con esa construían los barcos, por ejemplo, y justamente por su gran solidez y porque es capaz de soportar la humedad sin problema. La madera de este árbol es, no sé si ustedes la han visto, es un pardo medio jaspeado, como leonado, ¿ya? Y tiene un grano muy fino. Y si lo cortan de través van a ver que tiene los anillos de crecimiento muy marcados. Y es una madera, bueno, resistente para todo. Se utiliza para hacer los toneles, por ejemplo, para el vino. Yo tengo varias de esas barricas acá para guardar licores. Y hay todo un estudio sobre qué tipo de robles, cuándo crecen, de qué edad. Generalmente los toneles de roble, fíjese, los hacen con árboles que tienen 150 años de edad, no antes. No son árboles nuevos. Y esto uno lo hace pensar cómo siguen construyendo tantos toneles y el vino se da bajo ciertas condiciones de cierto tipo de árboles con ciertos tratamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que para construir un barco también cuando se utilizaban maderas, hoy cada vez menos mal, pero cuando se utilizaban maderas se usaban estos cuerpos y siempre se trataba de que estas maderas pudieran resistir, ¿no es cierto?, el tiempo y pueden resistir también la humedad. Pero a pesar de eso también se utilizaba como carbón, así de simple. Sí, así de simple. Entonces, bueno, lo que pasa es que ha habido mucho, este es árbol que se ha reproducido bastante, eso lo hacen los pajaritos. Y bueno, vamos a tratar de entender un poco más este árbol y a ver qué nos dice. Aquí ustedes tienen la hoja, ¿cierto? Entonces el Quercus robur de la familia de las fagáceas, ¿ya? Ay, aquí no se puede pasar así. Bueno, las fagáceas. En Alemania lo llaman Eiche y yo en alguna ocasión vi un roble tremendo, yo creo que tenía 40, 50 metros de altura, tremendo. Y allá lo consideran como la madre del bosque, porque es capaz de acoger muchos animales y ellos constituyen casi un ambiente propio para ellos. Lo mismo pasa pues con sus familiares, que son los abedules. ¿Qué más hay de esos? Las avellanas, los castaños también, las hayas, todos esos son quercus, ya son fagáceas. Y son árboles todos muy abiertos al medio ambiente. ¿Ya? Ahora, sus hojitas, ustedes pues ven, son redondeadas, son muy rítmicas. Las semillas que ustedes ven ahí, estas semillas en realidad son sembradas por los pájaros las llevan de un lugar para otro y tienen un pedúnculo relativamente corto, como ustedes pueden ver. Ahí ustedes pueden distinguir unos de otros y generalmente tienen esas bayas separadas por ramas, no unidas. ¿Se fija? Eso es interesante conocer porque hay otros tipos de quercus, como el Quercus petrea, por ejemplo. ¿Ya? Ustedes ven que es supremamente parecido, tiene las mismas bayas, pero aquí ya tienen 4 o 5 bayitas juntas y tiene unos pedúnculos un poquito más largos. Y este es un Quercus distinto que no sería el Quercus adecuado para hacer el preparado. ¿Ve? En el caso de las yemas del Quercus robur, por ejemplo, son más cortas y son más gorditas. Ahora, si nosotros vemos un árbol maduro de roble, podríamos ver más o menos esto, en el caso del Quercus robur. ¿Ya?
Aquí ustedes pueden ver su conformación, su figura. Estos árboles se dan mucho, sobre todo en Alemania, también en España, en Francia, más bien de esa región, pero creo, no estoy seguro, pero creo que son originarios de Indonesia. Eso tendría que corroborarlo, pero me parece que se expandió a partir de allí. Y bueno, sus hojas, a ver si tengo aquí sus hojitas, ustedes ven, eh, tienen un ritmo de expansión y de contracción, ves que es muy lobulada, ya. Y lo que nos interesa más del roble es la actividad del calcio, que contiene mucho calcio. Eso quizás eso es lo más importante en el roble. Rundsteiner dice que en el roble el calcio está en una forma muy armónica, como que logra equilibrar y tranquilizar esas fuerzas de crecimiento, esas fuerzas etéricas cuando están muy virulentas. Y esto se observa cuando nosotros veamos aquí el quercus, sus hojas, sus flores, su conformación. ¿Ve? Aquí tenemos, por ejemplo, más flores. Se fijan, aquí este árbol tiene flores masculinas y tiene también flores femeninas. ¿Ya? Entonces, las masculinas producen el polen y de las femeninas es donde salen las bayas. ¿Ya? Las masculinas tienen unos tallitos como así, unos tallitos bien finos y como que están muy sueltas al viento y son de este color verdoso amarillento. ¿Ya? Las flores femeninas son un poquito distintas, forman más lo que va a ser el futuro fruto. ¿Ya? Tienen un capuchón. A ver, yo tengo otras fotos por ahí, a ver si les puedo mostrar. No, aquí tengo, yo les voy a mostrar. Aquí tenemos la corteza. ¿Ya? La corteza es supremamente dura, ¿ah? Y parece muerta. En realidad, eso exterior efectivamente está muerto. Entonces, por eso que Steiner nos dice que hay que tomar, para hacer el preparado, hay que tomar la corteza fina, la de las ramas, ¿ah? Que es una cascarita distinta. Pero de todas maneras no hay que confundirse con otros quercus. Por ejemplo, aquí tenemos un quercus robur, pero aquí tenemos un quercus ilex, que ya es diferente en su hoja. Inclusive, si ustedes lo ven aquí, se fijan, la hoja ya no es lobulada. Se fija, es una hoja más oblonga, más alargadita, ¿te fijas? Y distinta. Y este es el quercus ilex. En realidad, esta es la encina, la que mucha gente confunde con el quercus robur. Y ustedes se confunden porque el fruto es casi igual, pero ustedes se van a dar cuenta que en verdad la planta es bastante diferente, no tiene las mismas propiedades que el quercus robur. El quercus robur en realidad fue una planta que fue escrita por Linneo, Carlos Linneo, y le dio ese nombre genérico del latín que designaba igualmente, en el caso del quercus, tanto al roble y a la encina, porque los dos son quercus, ¿te fijas? Pero lo de robur viene del hecho de que es una planta más robusta, quizás maderas más duras, ¿ya? De hecho, robur existen varios tipos y subtipos. El robur brutia, por ejemplo, el quercus pedunculata, que también es un robur, el tomasi, etcétera. Pero bueno, todo esto no quiero entrar en tanto detalle, estos son quercus robur de variedades un poquito distintas. Y todas son fagáceas, ¿ah? Que están distribuidas
más o menos por todo el hemisferio norte y también acá algo hay acá en el hemisferio sur. Ahora, como les decía, la mayor diversidad de este género en realidad está concentrada allá en Indonesia, que es en la parte sureste de Asia, ¿ya? Y se cree que para ahí partieron la mayor parte de los géneros que después emigraron a Europa y América, ¿ya? Y ahí tenemos entonces toda esa gran diversidad de fagacias, ¿ah? Ahí está el Quercus alba, allá en Estados Unidos, que es unas maderas más blancas. El Quercus petrea, bueno, que ya les mencioné. Y la encina. La encina es un árbol que es también una fagacia. Ustedes pueden ver aquí la diferencia entre la encina y el roble. ¿Se fijan? Las dos son fagacias. Pertenecen a ese mismo orden y se agrupan en ese orden de las fagacias más de 600 o 700 especies. Pero el nombre científico de la encina es Quercus ilex y la del roble que nosotros queremos es el Quercus robur. Ahora, a pesar de que el roble y la encina son árboles que comparten buena parte de su taxonomía, porque pertenecen a la misma orden, al mismo género, Quercus. Sin embargo, tienen diferencias morfológicas distintas. Ustedes ven que hay bastante diferencia ahí en la hoja, ¿se fijan? En la altura también, el Quercus ilex no es tan alto. Hay diferencias también en las flores. En los frutos más bien sí se parecen, ¿ya? Ahora, hay un tema interesante para poder distinguirlas y que es más evidente y está relacionado con la persistencia de las hojas. El roble, el Quercus robur, digamos, es de hoja caduca. Yo aquí el roble que tengo aquí, les voy a mostrar una foto más adelante, está totalmente sin hojas. Y en cambio las encinas son de hoja perenne, perennifolias. Es decir que el roble las pierde en alguna temporada, a veces si no hace mucho frío puede que pierda menos, pero la encina no pierde las hojas. Así que eso es bastante distinto. Las flores se parecen un poco, ¿ah? Aunque tienen algunas características distintas. No sé si tenemos aquí alguna foto de flores, no lo sé. No, ese ya es el Quercus suber, por ejemplo, para sacar el corcho. En el Quercus ilex tenemos por un lado el color de las flores, ¿ya? Que es un poquito distinto, y la agrupación también de las flores femeninas y masculinas. Por ejemplo, las flores masculinas del roble pueden tener tonalidades que van desde el verde hasta el amarillo, mientras que en la encina las flores suelen ser amarillas, no verdes. ¿Te fijas? Y ahí hay una pequeña ya diferencia. Las flores masculinas son esos amentos que cuelgan, ¿ya? Que les mostré antes. Estos amentos que tenemos aquí, esto es un amento. ¿Se fijan? Entonces, en el Quercus ilex, esos amentos son más cortos, ¿ve? Y en el caso del Quercus robur son mucho más largas y más finas, yo diría. ¿Se fija? Así que todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta en el momento en que uno está tratando de identificar, y traigo este ejemplo porque es el que más se confunde, tratando de identificar unas de otras. Ahora, de todas maneras, muchas de estas fagacias son muy importantes en su cultivo por motivo económico, porque ellas producen todos estos frutos y son comestibles. Algunas son un poquito más amargas, por ejemplo en el caso del Quercus robur,
es un poquito más amarga esa semilla, pero bueno, se puede preparar, se puede cocer, se puede moler, e inclusive antiguamente se hacía pan con ello. Y bueno, y los animales se las comen, ¿no? Ustedes saben. También estas especies, todas ellas se utilizan para hacer maderas, muebles, qué sé yo, y los barriles. Y para el caso del corcho, es donde tenemos aquí el caso del alcornoque, que es el Quercus suber. Ahí ustedes ven cómo le están sacando el corcho. También tenemos las castañas hacen parte de los cuercos, fíjese. Y algunas otras especies ornamentales de las fragancias también sirven, algunas para darle sabor inclusive a la cerveza. Yo no sé por qué es lo que buscan ahí. Yo no soy experto en producción de cerveza, pero me han comentado eso. También en algunos otros eh, se utilizan como comestibles, en algunos de esos tropicales, de esos que vienen de Asia, las utilizan como que fueran nueces. Bueno, volviendo a nuestro tema, es que nosotros estamos para ver el preparado. Yo quería solamente mostrarles las diferencias que hay entre diferentes quercus y que no hay que confundirse entonces. Aquí tenemos el Quercus robur que yo tengo acá en Alhué. Yo le saqué esta foto esta mañana y está sin hojitas, pero pueden ver la rugosidad del tronco. ¿Ya? Este es el Quercus con el cual nosotros hacemos el preparado. Y Steiner dice que debe ser este Quercus y no otro. ¿Ya? Y ustedes ven que tenemos muchos distintos. Porque este Quercus tiene una corteza que cura las enfermedades de las plantas. Y es algo eso muy, muy especial. La planta puede ser que esté desequilibrada. Entonces, por ello, podría traer algunas llamadas plagas si la planta está desequilibrada. Entonces, la curación de estas enfermedades de las plantas, usted sabe que nosotros no utilizamos ningún producto químico ni nada de eso. Si nosotros esa curación la hacemos a través del compost, ¿no es cierto? Y ese compost es el que justamente debe contener el preparado bueno, todos los preparados, pero ahora en especial el preparado del Quercus robur, porque ese preparado es el que contiene ese calcio que se le va a agregar al suelo a través del compost. ¿De acuerdo? Porque esto hay una relación entre ese calcio vivo que tiene el Quercus robur y la necesidad de la planta de este mismo calcio, de esa actividad. Y no es lo mismo, digamos que no serviría de nada agregarle un calcio al suelo, como por ejemplo una cal, que fuera una materia inerte, que está fuera de la vida, sino que el calcio, para que tenga un efecto curativo, debe permanecer dentro de la esfera, del ámbito de la vida. ¿Ya? Entonces, de nada sirve algo como la cal o cualquier otra materia muerta. En eso hay que ser muy claros aquí, el efecto es totalmente distinto. Porque lo que se trata es de curar la planta desde dentro, desde su corazón, ¿no? Desde la tierra. Entonces, ese es el primer punto, digamos, que hay que considerar en este preparado, que nosotros buscamos la curación de las plantas. El segundo punto es que buscamos esta curación es a través del abono, es decir, a través del compost. Por lo tanto, agregamos este preparado a los compost y que contiene este principio sanador del calcio y que se va a irradiar en toda la pila de compost, porque desde ahí lo vamos a aplicar a las plantas.
Y en tercer punto es que lo realmente efectivo de esta especie de medicamento que proviene del roble es justamente el calcio. ¿Ya? Y este calcio existe allí en la corteza roble en forma viva. ¿Ya? El Quercus robur, por ejemplo, contiene tanto calcio que el 77% de sus cenizas son calcio. O digamos que tiene una combinación bastante dispersa a lo largo de toda su corporalidad, ¿no es cierto? Pero podemos encontrar porcentajes muy altos de calcio. Ahora, este no es un calcio común y corriente, eso no. No es un calcio apagado tampoco. No es el calcio que se aplica en los suelos ácidos cuando aplicamos la cal, tampoco. ¿Ya? Este es un calcio, el que contiene la corteza del roble, que tiene una combinación muy fina, que es un producto intermedio, podemos decir, entre lo vegetal, ¿ya? Y lo térreo vivo, ¿ya? Exactamente en el sentido de que lo térreo vivificado y la corteza, ¿ya? Es decir, ahí queremos establecer como una suerte de simbiosis entre lo vivo del árbol y lo vivo del suelo, ¿ya? Entonces, lo que se espera aquí, se espera obtener de este calcio, es aquello que se halla como estructura calcárea en la corteza del roble. Esto realmente sería lo ideal, ¿ya? Obtener esa estructura calcárea de la corteza. Ahora, vamos a estudiar un poco más en detalle entonces este árbol porque efectivamente es supremamente importante. Aquí tenemos ya el detalle de esta hoja del roble. Y ustedes ven cómo está una hoja diseñada, labrada, lobulada, donde tiene un fenómeno expansivo y contractivo, expansivo y contractivo. Ahí hay un ritmo. Y quien habla de ritmo, habla de la vida. Eso ya lo sabemos. Y eso está presente aquí, desde la hoja del roble. Ahora, si nosotros vemos aquí ya las flores mismas, se van a dar cuenta que tiene por un lado esos amentos, ¿no es cierto? Estos filamentos colgantes, que son la flor masculina, y por el otro lado, ustedes tienen aquí la flor femenina, ¿se fijan? Entonces, la flor masculina produce el polen y en las flores femeninas, por supuesto, es de donde salen las bayas, ¿sí? Ahora, estas flores masculinas son una gran cantidad de pequeñas florecitas chicas que están así al viento y son generalmente de este color más bien verdoso, entre amarillo verdoso. Y estas flores femeninas se agrupan como que fueran estrellitas, como unas hojitas así tipo escama, ¿diga? Que forman como un vaso, ¿diga? Como lo ven ahí en la foto, donde todo está concentrado hacia adentro y arriba en la punta es rojito, como que fuera fuego, ¿fija? Entonces, estas son las características que nosotros debemos ver aquí en el Quercus robur. Ahora, si vemos la corteza, en la corteza nosotros vamos a tomar las cortezas de las ramas más altas. Este es el roble que yo tengo. Ahí le estoy viendo las ramas altas. Ustedes se ven, esta foto la saqué esta mañana. Y ustedes ven que ya no tiene ninguna hoja. Absolutamente nada, ni una sola. Entonces lo que nos interesa aquí es la corteza fina, la cascarita fina de las ramas. Porque lo que nos interesa es la actividad del calcio, ¿se fija? Esa actividad del calcio que hace
a un proceso viviente, ¿ya? Como les decía, es necesario porque necesitamos que ese calcio, en una forma muy armónica, va a equilibrar las fuerzas etéricas, las va a tranquilizar cuando están así muy, muy virulentas, podríamos decir, cuando las plantas están bajo el efecto de las lunas llenas. Eso se observa, ¿ya? Entonces, en esta figura ustedes pueden ver que nosotros buscamos, y es por eso le pasé esta foto, aquellas ramas de los árboles que son más jóvenes. Es decir, cuando el calcio aún se halla en estado vivificado, no muerto, ¿ah? Aunque muerto también va a actuar, ¿ah? Pero preferimos una corteza viva, que es la que puede establecer ese orden, cuando el cuerpo etérico obra tan intensamente que lo astral no puede acceder al orgánico. Es decir, que mata, que inactiva, que atenúa al cuerpo etérico y con ello lo libera de los efectos del cuerpo astral. No sé si me entienden. Esto sucede con todo tipo de cales, pero si queremos que algo etérico, demasiado prolífico, se contraiga así muy bellamente, de modo que esa contracción sea algo regular, armonioso, y que no provoque traumas en lo orgánico, entonces tenemos que emplear ese calcio justamente en el estado en que se halla en esa corteza viva del roble. ¿Ya? Bueno, eso es el punto. El otro punto a considerar son los anillos del roble. Porque en los anillos del roble allí tenemos, bueno, aquí tengo un magnífico ejemplar, ustedes ven todas sus ramas, es extraordinario este árbol. Aquí tenemos los anillos. En esta fotografía podemos ver desde la corteza hasta el centro. Y aquí vamos a tener que desarrollarnos un poquito más. Porque, como les decía, el ser, digo bien, de la corteza del Quercus robur, es algo como intermedio entre lo vivo de la planta y la parte viviente del suelo, a donde finalmente va a llegar. Y eso es justamente lo que se encuentra ahí en la corteza y que es lo que nos interesa. En realidad la corteza, podríamos decir, es, fíjense lo que les voy a decir, tomen nota de esto. La corteza es el intermediario entre la vida y la muerte. Y esto es también la esencia de la turba, ¿recuerdan? Entre la vida y la muerte. Y esto nosotros lo vamos a llevar a un cráneo de un animal bien conocido. Bueno, en este caso puede ser cualquier otro animal. Este es un cráneo de una vaca, ya, puede ser el cráneo de otro animal doméstico. Yo aquí les quise traer este cráneo, es en realidad una vaca que es decorada. Este trabajo de decoración lo hacen mucho los indígenas de América del Norte, allá en México y en Estados Unidos, porque para ellos representa un símbolo de conexión entre la vida y la muerte a través de los espíritus ancestrales. Fíjese que ellos ya tienen eso en su cultura y lo han mantenido hasta el día de hoy. Aquí ustedes tienen dos imágenes, una cuando ven los cuernos, ¿no es cierto?, que se elevan hacia arriba y toda esta decoración tan bonita que le hacen, y en el otro, a mano derecha, en color ya, con estas decoraciones que lo cubren todo, y ven una abertura en la parte inferior.
Esa es la abertura que conecta el cerebro hacia hacia la médula espinal. Y es por ahí por donde nosotros vamos a introducir entonces la corteza de roble. ¿Ya? Y esto, no se asusten, pero es así y van a comprender por qué. El calcio está también presente en los huesos de, de la cabeza, ¿no es cierto?, de la vaca. Y al interior, donde está el cerebro, ustedes van a encontrar allí una esfera. Una esfera. Acuérdense de esta palabra, una esfera. ¿Ya? Y dentro de esa esfera es que yo voy a colocar el quercus robur, bien molidito, ya lo vamos a ver cómo. Aquí tengo, me salió un poco torcida la foto, uno de las cabezas que yo utilizo. Ahí pueden ver mejor la abertura, que es posterior, por donde se introduce el quercus robur. Y aquí tenemos entonces ahora los tres elementos. Quise volver a tomar este cabeza de vaca muy ornamentada. Esto lo hacen allá en una región que se llama el Gran Nayar. Es una región de sierras que cubre 4 territorios indígenas en México. Ya está por el lado de Jalisco, si me recuerdo, Durango, los zapatecas, todo esto. Allá hacen este tipo de cosas y ornamentan las cabezas de las vacas, porque para ellos es como una forma de constatar que el ganado que habita ese gran Nayar participa de la cosmología de esos pueblos indígenas, al formar parte de la cotidianidad de estas comunidades. Entonces ahí no solo ellos los ven nacer, a las vacas, las ven crecer en los campos, en los corrales, pero también las ven morir. Bueno, reproducirse primero y posteriormente morir. Todo dentro de un ciclo que nunca se detiene. Entonces esto ellos lo viven así y para ellos es como un trascender, porque todas las formas de vida trascienden a través de estos rostros cósmicos, portadores del poder que transportan sus símbolos. Ellos lo viven así, fíjense. Y da la casualidad, entre comillas, de que justamente Steiner retoma este cráneo de vaca, de un animal doméstico muy cercano al hombre, justamente que lo ve crecer, reproducirse y morir, y lo toma y lo asocia con el quercus robur, con la corteza viviente del quercus robur, y todo esto además envuelto por la turba que ustedes ya conocen, esa turba que preserva, ¿ya?, que mantiene, que conserva. Es como llevar a un máximo algo que del quercus robur nos entrega un calcio vivo, que va hacia un ser cercano al hombre como es la vaca, y que al interior de su cráneo, que es puro calcio también, y dentro de esa bóveda al interior del cráneo, que es esférica, rellena de esta corteza viva, plena, llena de calcio. Y esto además se cubre con la turba, y entonces lo vamos a llevar a una especie de nueva vivencia, pero dentro del proceso en el cual vive la turba. Ahí por eso puso esta fotografía del fango, del pantano, del mallín. ¿Se recuerdan cuando veíamos la semana pasada todo esto?
Entonces, es todas esas imágenes que nosotros tendríamos que mantener en nosotros para saber lo que estamos aquí vinculando, ¿ya? Que son aspectos fundamentales para comprender el preparado. Ahora, si nos concentramos aún más en la corteza misma del roble, se fijan aquí desde la parte externa del tronco hacia el interior, nosotros ahí vamos a encontrar entonces primero una corteza muerta, ¿ya? Después vamos a encontrar el líber. El líber es el que transporta los nutrientes que se elaboran gracias a la fotosíntesis en las hojas, ¿ya? Entonces allí hay estos nutrientes que van desde el árbol al suelo. Y después viene el duramen, que es un tejido duro, muerto. Y después, bueno, vienen los anillos de crecimiento. Y ahí van a encontrar además ustedes el cambium, ¿ve? Ese cambium que son las células de reproducción. Ese cambium donde ahí está justamente la vida. Y al lado del cambium está ese leño, esa madera, que concentra esos haces que transportan el agua y las sales que están disueltas en todo el árbol, que se llevan, digamos, hacia todo el árbol. Entonces, en la esencia del calcio, en relación a la corteza de roble, eso es algo bien interesante y bien importante a conocer. Steiner dice que cuando hay mucha vitalidad en las plantas, la consecuencia es que lo astral, como les decía, ya no puede actuar en una forma de vida al configurar la planta. ¿Ya? Y ustedes saben que este preparado va para el compost, motivo por el cual el calcio que va al compost debe ser un calcio apagado, pero un calcio vivo, que permita que las fuerzas etéricas y astrales puedan actuar correctamente unas con respecto a las otras. ¿Sí? Espero que quede bien clara esta relación. Porque en la pila del compost todo es metamorfosis, que ya lo vimos. Es destrucción, descomposición y composición. ¿Te fijas? Es transformación. ¿Ya? Con lo cual no hay ningún problema en tener una cal apagada, un calcio ya que no está destruido. Habría que ver más en detalle diferentes tipos de cales en realidad para que se comprenda bien esto. ¿Ya? Porque en la planta es diferente. ¿Eh? La planta es un ser viviente, como todos sabemos, y un ser muy sutil. Y aquí a veces se pueden desequilibrar las fuerzas etéricas. A veces es necesario frenarlas. Y alguien podría preguntarse, pero ¿para qué frenarlas? Entonces hay que entender este fenómeno, digamos. Porque el calcio, tal y como se encuentra en la corteza de roble, tiene esa capacidad sanadora que permite equilibrar justamente estas fuerzas, pero sin crear ningún shock en la planta. ¿Se fija? Entonces que equilibra, que tranquiliza, que da esa fuerza justamente que viene del roble, esa fuerza sanadora, me refiero en específico. Ya. Ahora, esta corteza también hay que decirlo, me parece obvio, pero esta corteza hay que tomarla de un árbol que está vivo, ¿eh? No de un árbol que se murió. O sea que yo no podría decir, es que yo no quiero dañar el árbol
vivo y voy a sacar una corteza de un árbol muerto. No, 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 no sirve. Ese punto se me estaba quedando un poquito atrás y quería aclararlo. Ahora, el cráneo del animal eh, debe ser el cráneo de cualquier animal, no necesariamente la vaca, con la condición de que sea un animal doméstico, ¿ya? Que no es lo mismo que hablar de un animal salvaje, ¿ya? Aquí hay una clara relación entre el cráneo de un animal doméstico, donde voy a poner la corteza roble y la turba, perdón, y un animal salvaje. Ahí, ahí, ahí hay cosas que deberíamos en realidad ahondar un poquito, ¿por qué no un animal salvaje? Bueno, en todo caso, lo que buscamos es que las envolturas, dije bien, porque el preparado de corteza roble tiene entonces dos envolturas, ¿no? La primera es que la corteza de roble se pone dentro del cráneo, ¿cierto? En el lugar donde estaba el cerebro. Y la segunda envoltura es que alrededor de ese cráneo vamos a colocar la turba, ¿ya? Que proviene en realidad, ustedes saben, de aquel ojo que percibe el cosmos. ¿Ah? Es un ojo en la turbera que percibe el cosmos. ¿Por qué? Porque en el roble, y esto es bien importante conocerlo, el roble como ser, ya podríamos decir de alguna forma así, el roble contiene un gran espacio interior, ¿ya? Un gran espacio interior. Cuando yo veo el cosmos, tengo que verme a mí mismo. Este no es el mundo exterior, este es el mundo interior que vive en mí. Y en el roble también hay un espacio interior. Y en primer lugar porque en el roble se albergan muchos animalitos. Aquí tenemos una imagen de, bueno, hay pajaritos, hay ardillas, hay lagartijas, hay mariposas, etcétera. Hay unos animalitos que de repente quieren hacer algún daño y el roble sabe acogerlos y sabe evitar ese daño. Eso es una cosa muy particular en el roble, que yo no la he visto en otros árboles. La verdad que me llama bastante la atención. En todo caso, todos estos animalitos siembran, consumen. Me faltó mencionar los jabalíes, los chanchos también que se comen las bellotas, aparte de todos esos pajaritos que hacen sus nidos y las larvas que hacen también sus trabajitos para producir las mariposas. Y allí cuando hay estas larvas, el árbol va generando, donde están estas larvas que le quieren hacer algún daño, va generando unas bolitas rojas, ¿ya? Que representan un poco esa relación que tiene el roble con el mundo astral, porque el roble acoge a esta larva, le da como un espacio de vida, permite que ella se desarrolle y cuando ya pasó un tiempo se desprende y la suelta al suelo. Es una bolita que no hay que confundir con las semillas, que es distinto. ¿Ah? ¿Ya? Por eso es que se puede decir que el roble va armonizando lo etérico para que lo astral pueda actuar en forma libre. ¿Se fijan? Aquí debería quedar un poco más claro este vínculo entre lo etérico y lo astral. ¿Ya? Porque aquí, en este árbol, todo lo astral tiene cabida. Digamos que en el roble lo astral tiene su morada, ¿ya? Porque acoge realmente en forma fascinante al mundo entero y entrega, fíjense, este roble, entrega más las fuerzas de la salud y de la vida.
Entonces por eso es que es un árbol también muy especial, por algo es un árbol de los preparados biodinámicos. ¿Sabes? Ahora, si nosotros vamos a ver ya más en detalle cómo sucede esto y por qué se da, tendríamos que ver un poco la corteza, sobre la corteza gruesa y la corteza de las ramas. Y aquí nosotros tenemos un corte de la corteza de un árbol donde vemos diferentes capas. Lamentablemente no se distingue muy bien, creo que no se ve bien, esta fotografía no estaba muy buena, tendría que buscar una mejor. Pero aquí nosotros tenemos 4 capas, que son los tejidos terminales del árbol. Tenemos por un lado la epidermis, ¿ya? Que es una capa fina de la rama, una ramita que todavía no tiene madera, siempre tiene una epidermis, y esto ocurre para todas las plantas. ¿Ya? Ahora, las plantas que viven más años, es decir, más de 2 años, cuando entra el segundo año ya forma el cambium, ya que es este lugar de tránsito de la savia. Y el cambium embrionario, te fijas donde están estas células de reproducción, al terminar el segundo año, ya es una primera corteza. ¿Eh? Es decir, es la primera vez que ya hay corteza con un poquito de corcho. Y a esto se lo llama el peridermo. Ahora, si la planta sigue creciendo más de 2 años, entonces se forma una capa más gruesa de corcho. Y esa corteza primaria va hacia afuera. ¿Ya? Y esa corteza primaria al principio es lisa, es de un color gris plateado en el roble, y se le llama corteza espejo, que es una corteza joven todavía, es una capa muy viva. ¿Ya? Es una corteza que es verde por dentro y que ayuda a que la corteza más exterior no se pudra. Steiner la llama a esto la resina de roble, que por lo demás es decir que también el roble tiene una resina. ¿Ya? Y ahí se va formando esta corteza, que es como la cuarta corteza del roble. Y aquí viene otro tema, que es el parénquima. El parénquima es un tejido que tiene varias funciones. Por ejemplo, tiene la función de la fotosíntesis, también de almacenamiento, de la elaboración de sustancias orgánicas, también regeneración de tejido. Por ejemplo, si se hace un corte o algo, va a regenerar los tejidos. Ahí está el parénquima. ¿Ya? Entonces, esto está formado por un solo tipo de célula, que es la célula parenquimática, así se llama. Entonces, la corteza, en la medida que el árbol va engrosando, se va haciendo más vieja, se va agrandando y se va rompiendo hacia el exterior, se va abriendo. Y esto, cuando ya se va abriendo, como yo les mostré incluso en el roble que yo tengo, esto ya es una corteza que está muerta. ¿Ya? Cuando ya se abre, cuando ya se rompe, ¿ya? Ahí ya no existe esa resina en esa corteza. Ahí solo está esta resina en el cambium que se forma cada año, o sea, en la parte viva de la corteza. Entonces, para resumir, nosotros podríamos decir que tenemos primero una epidermis, que es la capa más externa, ¿cierto? Después tenemos un primer anillo de la corteza, que es el peridermio. Después tenemos un segundo anillo de la corteza, que es la parte verde, y después tenemos el tercer anillo de la corteza. Entonces, ¿cierto? Entonces, en el parénquima hay células vivientes con protoplasma y hay células que contienen cristales que se parecen a estrellitas o a erizos, no sé. Y ahí está el oxalato de calcio, en el parénquima. ¿Ya? El oxalato de calcio. Las paredes más gordas, o los cristales más gordos, digamos, eso ya sería un carbonato de calcio. Estas son las dos formas en que aparece el calcio en el roble. ¿Ya?
Por otra parte, la resina. La resina es un líquido marrón, ¿ya? Que está dentro de la capa del corcho. ¿Ya? Aquí también se encuentra clorofila. Aquí al momento de analizarla más en detalle hay distintos elementos, ¿no es cierto? Hay cenizas, en fin. Eh, Ahora, de estas cenizas, si se quemara, fíjese, se obtendría que prácticamente todo es calcio, no sé, 92, 95% es calcio y no carbonato de calcio. ¿Ya? En cambio, entre el 8, más o menos el 15, 20% es un ácido tánico. ¿Ah? Que esto es una parte también de sus contenidos medicinales y curativos del roble. Ya, esta parte es muy fungicida. Y inclusive se usa en casos de catarros, donde hay problemas con la mucosidad, también en enfermedades de la piel, diarrea, enfermedades de infecciones intestinales. Y por ahí supe en alguna ocasión que se utilizó como antídoto para un caso de envenenamiento, es decir, que tiene muchas propiedades esta parte. Ahora, esta parte que podríamos llamar la corteza plateada, ya aquí tenemos pectina, por ejemplo. La pectina está también justamente en esta parte viviente de la corteza. Ahí encontramos también gomas, grasas, ácidos tánicos, glucosas, azúcares, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y en el caso que yo les contaba de esos frutitos que forma cuando vienen las larvas, ¿no es cierto? Por ejemplo, una avispa llega a pica, ¿no es cierto? Y vive dentro de esta frutita roja, la larva. Ahí se genera el ácido gálico, ¿ya? Y esta es una frutita roja, roja tan fuerte que en una época se utilizó inclusive como tinta indeleble. Claro, un pequeño porcentaje, pero eso existe y esto es producido por el roble, ¿ya? Así que tenemos también en el roble inclusive quercina, proteínas, ácidos tánicos. Se utiliza también para... Es decir, hay muchas sustancias que forman la resina del roble. Eso en esta parte de la corteza plateada que llamamos, no de la corteza exterior. ¿Ya? Muchas veces se utiliza erróneamente la corteza exterior para ser preparado y eso no es lo correcto. Yo quiero dejar bien claro esto porque por eso quiero dar todos estos detalles para mostrar que las propiedades que tiene esta corteza interior, esta parte más viva, es la que realmente necesitamos. Y en realidad yo invito a las personas a que partan directamente de las indicaciones que dio Rudolf Steiner. ¿Ya? Y además esto se ha comprobado en algunos laboratorios donde se hicieron ensayos de diferentes cortezas. Yo no tengo más fotografías, voy a parar la presentación, yo creo que con esto ya es suficiente. Eh, entonces les decía que esto se comprobó en varios laboratorios en Alemania, creo que en La Bala hicieron algunos ensayos con las diferentes cortezas y, y encontraron todas estas propiedades, ¿ya? Y ahí encontraron que todas estas sustancias hacían que justamente esa corteza fuera la corteza viva que necesita ser utilizada para el preparado del Quercus robur, ¿ya? Ahora, ¿cómo aparece el calcio en la planta? Porque ese es el meollo, el punto central. Ahora, el calcio, todos sabemos que es un mineral que el cuerpo necesita, nosotros utilizamos calcio, necesitamos para mantener nuestros cuerpos, nuestros huesos fuertes y para llevar a cabo todas nuestras funciones, ¿no es cierto? Muchas funciones de movilidad, sin el calcio no se podrían.
El calcio es, para que ustedes sepan, el mineral más abundante en el organismo, en nosotros, en algunos animales también. Y casi todo el calcio se almacena en los huesos y bueno, parte en los dientes también, lo que le da esa estructura y esa rigidez. Ahora, en el roble, primero se forma una lámina fina de pectina, en la cual está el calcio, ¿ya? Y esta pectina forma el puente entre una molécula de pectina y la otra. Son como sectores. Y el calcio tiene aquí un efecto contractivo, lo que me hace pensar o significa que hay una tendencia a la configuración de las células, fíjense, porque hay un efecto contractivo sobre las células. ¿Ya? Ahora, estas capitas, aquí en este caso, están conformadas por carbonato de calcio. ¿Ya? El gomero, por ejemplo, que es de la familia de las higueras, ¿ya? Tiene células como racimos de uvas, que son también de carbonato de calcio. Fíjense, forman así, como racimos de uvas. Y eso es por ese efecto contractivo, ¿ya? Y ahí está entonces el carbonato de calcio. Y en el roble, además, tenemos el oxalato de calcio, ¿ya? Porque hay que saber que en las plantas el calcio se encuentra en tres formas en realidad. Tenemos, por un lado, el calcio puro, por otro lado tenemos el carbonato de calcio y además tenemos el oxalato de calcio. Ahora, ¿cuál de estas formas es la que Rudolf Steiner alude cuando él habla del calcio viviente? Ese es el punto. Ahora, cuando él describe el proceso del calcio en el año, así, durante el paso de las estaciones, entonces él dice que el calcio del invierno es el que se transforma en carbonato de aluminio y en ácido de carbono. Fíjense. En carbonato de carbono, carbonato de aluminio y ácido de carbono. Es decir, en la olla, cuando se hierve el agua, en frío está diluido el calcio. Y cuando se hierve, esto se precipita. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos el carbonato de calcio, por ejemplo, podríamos decir que es el deseo, el calcio de los deseos, ese que todo quiere absorber. ¿Ya? Es curioso mostrarlo así, pero es una forma de verlo. Cuando tú, por ejemplo, caminas por las montañas, donde hay calcio, ¿ah? Tú vas a ver que hay ahí muchas especies vegetales, se da una gran diversidad. Puedes encontrar cientos de especies vegetales distintas donde tú encuentras una montaña donde hay mucho calcio, por ejemplo, donde hay mucho granito. ¿Ya? Entonces es porque ese calcio en realidad quiere llenar el espacio de todas las especies, de todas las formas de vida posibles. ¿Será que está vacío él? No lo sé, pero como que quiere llenar ese lugar de diferentes formas de vida. ¿Ya? Y el carbono, porque está asociado con el carbono, el calcio, en el carbonato de calcio ahí está asociado el carbono ahí es el portador del yo, ¿ya? Y eso va en las maderas. Y el oxígeno, porque en los carbonatos de calcio tenemos el oxígeno también, con 3 moléculas de oxígeno, es el exportador de la vida de los mundos. Esto es muy interesante saber, el exportador de la vida. Es decir, del conjunto de las fuerzas etéricas del mundo, porque sin oxígeno no hay vida. ¿Ya? Y por el contrario, el hidrógeno
es llamado la sustancia que vuelve a unir todo lo que es físico con el mundo espiritual. Usted sabe, el hidrógeno es muy liviano, muy ligero. Entonces él une todo aquello físico con el mundo espiritual. Y entonces ahí formamos ese carbonato de calcio que tiene una fórmula de calcio, hidrógeno y carbono y oxígeno. Y entonces ahí ya está una molécula completa. Ahora, este calcio, una vez que se diluye en el agua, es un calcio, podríamos decir, pacificador. ¿Ya? Es un calcio donde el deseo más concentrado posible está en el vapor de agua. Ahora, tengan cuidado, porque cuando está en mezcla con el oxígeno, como en el CaO, el oxígeno, el óxido de calcio, es muy peligroso. ¿Ah? Con las manos húmedas no se puede tomar, porque se queman. Ahora, cuando está asociado con el hidrógeno, esto ya es una lechada de cal. ¿Ya? Es el calcio más agua, que es la que se usa en la construcción. Son otras cosas. Se fijan, aquí hay muchos elementos que habría que distinguir unos de otros. Ahora, en verano nosotros tenemos la cal simple, ya fuera, digamos, del agua, digamos, en el verano, donde está el calor. Aquí nosotros tenemos oxalato de calcio, que es lo que está dentro de las plantas, en las cortezas, en los frutos. Entonces ahí tenemos un oxalato donde tenemos al calcio, tenemos al carbono y tenemos al oxígeno también mezclado con el hidrógeno. Es decir, y con el hidrógeno porque ahí hay agua, ¿cierto? El H2O. En cambio, en el invierno, nosotros tenemos un calcio como el bicarbonato de calcio, que también lo podemos encontrar en las plantas. ¿Sabes? Entonces, ahora vemos cómo se relacionan todos estos tipos de calcio en la corteza de roble. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, en la corteza espejo, que ya conversamos, que más o menos son unos 2 hasta 3 o 4 centímetros de diámetro, de grosor, tenemos un calcio. En la corteza gorda tenemos otro. En la corteza más gorda adentro tenemos también otros calcios, hasta llegar al tejido viviente. Y allí se hicieron varias investigaciones para ver qué contenía cada una de estas. Yo quería haberles hecho unos cuadritos, no alcancé a tener tiempo para hacerle unos cuadritos donde le mostraba los diferentes porcentajes, tanto del calcio apagado, que es un calcio que tiene carbono, oxígeno en diferentes proporciones, tiene una molécula menos de oxígeno que el calcio viviente, y ahí nosotros podríamos ver las diferencias entre lo que hay en las cortezas espejo, ya, en la corteza gorda y en la corteza gorda que está más adentro. En realidad, la cantidad de calcio mayor nosotros la encontramos justamente donde está el calcio viviente, en esa corteza que está más hacia el interior, que está más en el tejido viviente. Allí puede encontrarse un 10 o 11%, mientras que en las cortezas exterior, en la corteza gorda, allí nosotros vamos a encontrar nada más que un 1 o un 2% de ese calcio viviente, que es lo que nos interesa. Por lo tanto, es aconsejable de utilizar esto, pero claro, sin tener
que hacerle una herida al árbol, porque a todo esto tenemos que proteger estos árboles. Entonces, para no hacerle la herida al árbol, es que yo utilizo entonces ramas más jóvenes y simplemente se le hace una poda al árbol. Porque en todo esto nosotros tendríamos que lograr una rama o una materia que cuide la relación que hay entre el carbonato de calcio y el oxalato de calcio. ¿Ya? Entonces, se trata, digamos, de mantener siempre todo dentro de la esfera de la vida. Bueno, no sé si lo estoy aburriendo un poco con todo esto. Vamos a adelantar un poquito más cómo es que se hace este preparado, si ustedes quieren. A mí Porque, no me está aburriendo por ejemplo. ¿no? No, a mí tampoco. Tampoco por acá. No sé, porque ¿ustedes les gusta la química? ¿Sí? ¿Entienden algo? ¿Sí? Ah, qué bueno. Sí. Pero es interesante. Ya. Bueno, sí, Más que lo mismo que vamos de hecho, ¿por qué se usa como preparado? exacto. Está todo el significado ahí. Exacto, exacto. ¿Y por qué se usa realmente cierta parte de la corteza del calcio? No es un capricho, ¿ves? Es porque realmente hay unas grandes diferencias, ¿ya? Y sobre todo porque hay que comprender que después, cuando yo pongo esta corteza fina dentro del cráneo y lo envuelvo en la turba y le agrego agua, fíjense, aquí hay agua presente. Estoy un poco reproduciendo lo que ocurre en las turberas, ¿se fija? Donde es un medio muy ácido, ¿ya? Con un pH bajo. Entonces, aquí estoy como reproduciendo un escenario donde se alcanza a vivir todo este tema que les estoy hablando de los diferentes tipos de calcio, ¿ya? Porque este ácido que hay en la turba y que alcanza para disolver el ácido que hay adentro en la corteza, adentro de la cabeza, digamos, del animal que he puesto ahí. Entonces, al entrar esta agua, el calcio, que está en forma de carbonato, se va a disolver por el ácido de la lluvia y por el ácido de la turba. Entonces, ese proceso en realidad se da durante los 6 meses que vamos a tomar. Toma 6 meses hacer este preparado. ¿Ah? Donde ocurren todas estas metamorfosis. Aquí, el oxalato de calcio, que es el calcio viviente, entonces lo podemos poner encima. Fíjense, ocurre algo aquí bien tremendo. Encima de ácido muriático concentrado y no se disuelve. El oxalato de calcio, que es un calcio viviente. Lo ponemos encima de ácido muriático concentrado, no disuelto. Pero ese ácido muriático concentrado no logra disolver al oxalato de calcio. Entonces, esto es extraordinario de darse cuenta cómo suceden las cosas aquí. Porque aquí la relación se cambió, el carbonato disminuye y el oxalato aumenta. Por esto es que debe usarse la corteza espejo y no la corteza gorda, la corteza externa. Rudolf Steiner dice que se necesita solo una pequeña cantidad, es decir, la que uno pueda conseguir. Y de hecho hay tantos robles sin necesidad de hacerle daño, no cuesta nada de conseguir la cantidad de corteza que uno necesita, que es poca. El interior de un cráneo de vaca es una esferita más o menos de este porte, no mucho más allá que lo que abarca mis 2 manos, que ustedes ven ahí. Así que no es mucha la cantidad de corteza que se necesita, ¿ya? Y cuando él propuso esto, el siglo pasado, en Alemania había más de 500.000 de hectáreas de robles en esa época.
¿ya? Así que ya en esa época se cosechaba esa corteza espeja para usarla como medicina. Eso no es nuevo, digamos que es algo bastante conocido que quizás nosotros en nuestra cultura aquí no la hemos utilizado, pero que toda esa planta es una planta realmente muy especial, así como cuando hablábamos, por ejemplo, de los otros preparados, de la ortiga, que la vimos hace poco, o del diente de león, también ustedes ven, o de la milenrama, son plantas absolutamente extraordinarias, lo menos. Lo mismo pasa con este Quercus robur, ¿ya? Entonces, todo esto digamos que hay que considerarlo y saber por qué es que Steiner propone que sea el Quercus robur y no otro árbol, ¿ya? Ahora, el tema central es que el calcio es el que contiene esta fuerza curativa, pero una fuerza curativa que está en este tipo de calcio y en ese lugar de la corteza, ¿ya? Y esto lo podemos encontrar en todo el árbol, completo, entero, no solamente en la corteza del tronco, sino también en la corteza de las ramas, ¿ya? Ahora, uno toma esta corteza y la corta bien finita, puede ser en un molino, puede ser con cuchillo, puede ser de diferentes maneras, con un mortero por último, y la vamos a colocar entonces dentro del cráneo y vamos a cerrar en forma muy hermética, con otro huesito, la abertura. Ustedes fijaron que es una abertura que tiene un diámetro más o menos de unos 2 centímetros y medio. Y vamos a cerrarla ojalá con otro huesito que uno tenga por ahí. Ya generalmente en los campos se consiguen, yo tengo aquí bastantes huesitos. Ya, ahora, veamos el tema de por qué es un animal doméstico, o que ha sido por último domesticado. Pues quizás un animal salvaje lo pueda domesticar si yo lo logro mantener desde muy joven, ¿ya? Aquí tendríamos que hacer como una, ¿cómo se puede decir? Un símil parecido comparando lo que es el animal con la planta. Una planta silvestre es una cosa y una planta cultivada es otra cosa, ¿no es cierto? Cultivar y domesticar, ¿no? Significa un poco permitir o encauzar a que el animal o la planta puedan seguir teniendo esas fuerzas juveniles. ¿Se da cuenta? Porque el salvaje se va envejeciendo, va perdiendo ductilidad, se va haciendo rígido. Y solo cuando se mantiene esa juventud y esa flexibilidad es que se puede transformar algo, se pueden hacer cambios. Y un animal domesticado, de alguna forma podemos decir que se ha mantenido en un estado más juvenil. Sigue manteniendo ciertas características propias de un animal que inclusive puede aprender, puede ser más joven. De hecho, incluso para los seres humanos se dice que cuando uno es joven aprende más rápido. Bueno, yo sostengo que cuando uno es viejo también puede aprender. Uno aprende hasta el último día de su vida. Pero bueno, jóvenes pueden aprender más rápido. Pero esto sí que sí en un animal es cierto. Cuando se es joven se mantiene más flexible. Fíjense que cuando ustedes ven el cráneo de un chimpancé jovencito, tiene exactamente ese cráneo la forma de un cráneo humano. Y cuando ya es adulto, ya ese cráneo se achata, se pone no tan cóncavo, sino más achatado. Como que cae ese adulto en la animalidad. Ya. Y hay que ver que en el ser humano también se forma la parte volitiva en el cráneo, ¿no? Pero no tan concentrado. ¿Eh? En la evolución de los cráneos animales, jóvenes y adultos, esta distinción se ve muy claramente.
porque el cráneo se va achatando. Por ejemplo, si ustedes comparan, veamos dos animales que todos conocemos, un chanchito y un jabalí, ¿ya? Si ustedes ven los cráneos de los chanchos, sobre todo cuando son jóvenes, son muy redonditos, muy redonditos. Y en el caso del jabalí, que ya es un animal salvaje, pero aparentado con el chancho, ese cráneo es achatado, es más plano. Lo mismo podría decirse, por ejemplo, entre un lobo, el cráneo de un lobo y el cráneo de un perro. El perro, que es un animal doméstico, mantiene esa capacidad de aprendizaje. Por eso que no es lo mismo pensar en un animal salvaje que en un animal doméstico. Creo que nosotros vimos, cuando estudiamos el tema de los animales, vimos este tema, ¿no es cierto? No sé si me recuerdo. Porque aquí se produce un cambio en la región neurosensorial en el animal doméstico. Y este cambio no se produce de la misma forma en un animal doméstico, en un animal salvaje, perdón. Porque, ¿qué significa domesticar en realidad? Domesticar, domos viene de casa, viene del animal que vive en casa, que está en relación con el humano, ¿ya? Y si ustedes observan, por ejemplo, los animales salvajes que no han tenido esta relación con los seres humanos, en los animales salvajes el paladar, por ejemplo, es plano, mientras que nosotros, observen su paladar, y su paladar es abovedado, hay una bóveda allí, porque nosotros necesitamos ese espacio para poder hablar. ¿Se fija? Ahora, en los animales domésticos, y en algunos más, en otros menos, eso varía, también no es totalmente plano como en el animal salvaje, sino ese paladar es un poquito ya levemente abovedado, ¿sí? Tiene esa pequeña bóveda. En Europa dicen que los animales domésticos en la Nochebuena hablan. No lo sé. Yo tenía un perro, un husky, que sí me hablaba. Y no en la Nochebuena. Me hablaba siempre. Cada vez que yo volvía, me tenía un discurso que más o menos duraba media hora. Y me conversaba absolutamente de todo. Me contaba Obvio que sí, pues. punto por punto todo lo que había ocurrido mientras yo no había estado durante el día. Me esperaba a la hora que yo llegara, pueden ser las 9. Bueno, yo les había contado esto, creo, el año pasado. Pero no les había contado eso del Drago. Uy, el Drago era un personaje. Les voy a mandar una foto. Él se hacía amigo de todos los animales. Él cuidaba, él sabía todo. Él tenía tantas funciones que yo no los quiero aburrir ahora contándole todas las funciones que él desarrollaba en este campo. Eso era como hablar de un Quercus robur o de una ortiga dioica. De verdad que era un animal fantástico y maravilloso que él podía hacer. Muy poderoso. No, pero él cuidaba y de forma diferente a cada animalito, etcétera, etcétera. Bueno, este animalito, para hacerlo corto, que estaba plenamente domesticado y que yo quería entrañablemente hasta el día de hoy, lamentablemente se me murió, tuvo un accidente y se me murió, y lo echo de menos desde entonces hasta el día de hoy. Él tenía ese paladar así abovedado. Y era porque él me hablaba, pues. Y yo al principio decía, bueno, pero ¿qué me quieres decir, Draguito? Y él me escuchaba y cuando me escuchaba otra vez volvía. Pero tenía diferentes entonaciones y forma de conversar y decir, y él tenía que... No, pero extraordinario. Ahora, yo no quise sacar su cráneo, que podría sacarlo ahora para usar el preparado, pero yo no lo quise hacer, porque yo sé dónde lo tengo enterrado y podría sacar el cráneo, pero no lo voy a hacer, aunque sé que saldría un estupendo preparado de allí, eso no me cabe la menor duda. Porque bueno, tengo cráneos de vacas y eso está bien así también. ¿Ya? Ah, pero podrías ocupar entonces los cráneos. Puedes ocupar cráneos de animales domésticos, como dije, doméstico, puede ser de un chanchito, de un perro, de una vaca, de cualquier animal,
doméstico. Y si ese animal doméstico tiene características tan especiales como yo les cuento ahora, que no era un animal cualquiera, pues entonces el preparado se va a ver ampliamente beneficiado con esas características. ¿Sí? Mira, es tanto así que suceden cambios en los animales domésticos, que no sé si ustedes saben que cuando una llama, ¿ah? Un camélido, está domesticada, se puede ver que se cambian los huesos del oído medio, cambian su forma cuando se domestica, a ese punto. Es decir, hay una transformación, ¿ya? Porque el animal doméstico en el contacto con el ser humano se va transformando físicamente hacia obtener un mayor grado de conciencia. Eso es lo que realmente ocurre. Entonces la bóveda se va haciendo más esférica. Y en esa bóveda que más se cambia es donde debemos poner la corteza de roble. ¿Se fijan? Porque es una bóveda esfera. Es una bóveda que busca el cosmos. ¿Se fijan? Es una bóveda que quiere ir más allá de esta tierra. Es una bóveda que busca el acomplir una especie de... Me perdonan los que no creen en estas cosas, pero lo voy a decir así porque me nace así. Va a cumplir algo así como un milagro. ¿Ya? Me perdonan que lo diga así. Pueden tomarlo a bien, espero que sí. Es como lo que sucedió con Orión, ¿no es cierto? Cuando los dioses le entregan a Irieo ese paquete donde estaba su semilla y le dicen entiérralo a la orilla de la tumba de tu mujer y espera los 9 meses para que de allí, bueno, nació un doble ser, un ser potenciado, es como un milagro. Es eso lo que ocurre con los preparados. Y en este preparado del Quercus robur, fíjese que estamos uniendo aquí tantos elementos tan especiales y tan cuidados que se ocurre ese milagro. Y por eso es que ese preparado con esa corteza de roble debe ser hecho de cierta forma para que ocurra ese milagro y esa irradiación en todo el compost. ¿Ya? Y bueno, aquí tienen ustedes, si quieren puedo hacer un pequeño resumen para que les quede claro cómo hacemos el preparado entonces. ¿Ya? Ya. Entonces, utilizamos la turba porque reconocemos que la turba tiene la misma función, fíjese, que el cuerno de la vaca o de cualquier otro órgano, que es capaz de retener radiaciones etéricas y astrales, ¿cierto? Puede retener olores físicos también. Y todo aquello debe mantenerse al interior durante un cierto periodo de tiempo para que sea procesado. En este caso, del preparado del Quercus robur son 6 meses. ¿Ya? Es todo el otoño y el invierno. En el caso del roble era un año completo. ¿Ya? Aquí son 6 meses. Entonces, ustedes van a tomar un barril o una barrica, puede ser a mitad de barrica, algo, ojalá yo los hago, los barriles que tengo acá, que son también de roble, de Quercus robur, esos barriles con los cuales se hace el vino. Puede ser medio barril, no sé, pero no lo pueden poner esto en una cuestión plástica, ¿ya? Quiero decir eso. ¿Ya? Y ustedes toman este barril y allí van a colocar el cráneo, adentro, ¿ya? Dentro del cual ustedes colocaron entonces la corteza de roble bien desmenuzada, bien partidita en pedacitos. Y todo esto lo van a cubrir con turba. Solamente una pequeña capa de turba, todo alrededor. Va a caer un poquito abajo, todo está bien, ¿ya? Y esto lo van a conectar
para que le caiga el agua de lluvia. O si no llueve en el lugar donde ustedes están, aunque en otoño e invierno aquí llueve algo, no mucho, pero algo llueve. Y si no llueve le van a colocar un agua viva, un agua que venga de un pozo, por ejemplo, que ustedes la han vivificado, si pueden hacer una dinamización mejor todavía, tanto mejor para mantener todo dentro de ese ámbito de la vida. ¿Ya? Entonces la cubren un poco, no es que la van a rellenar de agua, sino que la cubren un poco para que esa turba se mantenga dentro de lo húmedo, así como el pantano. ¿Se acuerdan? El pantano de la turba. ¿Ya? Entonces lo que se busca aquí es que no se vaya a resecar. ¿Ya? Ahora, si llueve, no importa que le caiga lluvia, está perfecto, perfecto. Si no llueve, es mejor que lo cubran para que no se reseque mucho, ¿cierto? Pero si llueve, la destapan, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer, pues. Lo que vamos a ver en algún momento, si nos encontramos en el otoño, a principios de otoño, que podríamos hacer ese preparado, porque ahora no es la época. Yo tengo el roble, yo no les puedo pedir a ustedes siembren un roble y la próxima semana, el próximo año hagan su preparado, claro que no les puedo pedir eso. Pero sí podríamos encontrarnos y le hacemos una poda al roble, escogemos bien la fecha y juntos entonces recogemos esta corteza y la picamos y cada uno se lleva la cantidad que quiera, que necesite, entre todos lo hacemos y con eso entonces ustedes podrían hacer el preparado allá en la época de marzo, mediados de marzo en adelante. ¿Ah? ¿Qué les parece? Súper lindo, a mí me parece. Entonces eso sería como, ven, ahí encontramos un motivo real y concreto para encontrarnos, ¿ya? Y lo hacemos juntos. Porque claro, en este caso de este preparado yo no les digo siembren el roble y ya, no les va a funcionar. Bueno, la otra cosa sería que ustedes encontraron el árbol donde ustedes están cerca. Ustedes ya saben identificarlo perfectamente bien y los que no puedan venir lo podríamos hacer el mismo día, pero así un día a más larga distancia, pero en contacto para que lo hagamos juntos ese día. Y entonces simplemente ahora tienen que pedir permiso para que les permitan cortar una ramita, que no necesitan más que una ramita, que puede ser de 2-3 centímetros de grosor, nada más, no necesitan sacarle el tronco ni mucho menos. Así que también existe esta otra posibilidad para los que no puedan viajar, que estén muy lejos, ¿ya? Así que la invitación está puesta y ustedes me dirán... Y estoy aquí con el roble, pero yo no sé si este será el mismo tipo de roble que tú dices. Parece que no. Lo que vamos a hacer es que ustedes ahora le van a tomar fotografías a la rama y me mandan, aunque no tenga hojas todavía, y si no tiene hojas ya es un buen signo de que puede ser el Quercus robur. Y después, cuando ya venga la primavera y venga el brote, le vuelven a tomar fotos y me lo mandan. Y ahí le pueden tomar fotos de las flores también. Y todo eso les va a servir a ustedes para que ustedes la aprendan a identificar. Y si tienen duda, pues mandan la foto y aquí la vemos entre todos y despejamos la duda. Tenemos tiempo porque va a transcurrir ahora, termina el invierno, empieza la primavera y nosotros nos vamos a encontrar prácticamente en el otoño, a principios de otoño. Ojalá antes del equinoccio de otoño. ¿Se fija? Por ahí a mediados de marzo. ¿Se fijan? Entonces ustedes ya van a... ¿Sabes que allá en Valdivia? Perdón. Sí, dime. Es que allá en Valdivia, claro, yo me acuerdo que están los guayes, y están al lado de otros que yo pensaba que eso eran encinas, en verdad, pero con la descripción que tú mostraste, los otros son otro tipo de roble, entonces. Sí. Esta que yo estoy viendo es el roble, el Quercus. Sí. Hay mucha confusión entre las encinas y los robles. De hecho, gente que viene aquí, por ejemplo, muchas veces me dice, usted tiene una encina. Y claro, la persona
pasa por ser Ah, muy letrado. Yo no le digo nada para no hacerlo sentir mal, pero efectivamente es un quercus, porque los dos son quercus, pero eso. las dos son fagáceas, las dos tienen el mismo fruto, muy parecido, pero la hoja es totalmente distinta. Y esto en invierno se puede confundir, porque en invierno en el quercus no tiene hojas. Bueno, el ilex, que es la encina, sí que tiene Bueno, hojas, tiene hojas. Entonces, por ya, el ahí cine la mantiene. el ilex mantiene las hojas, sí, sí. Claro, en el sur hay muchos quercus, pero no todos son quercus robust, para nada. Eso hay que ser bien cuidadoso porque hay muchas especies, yo ya les mostré algunas, hay más, no Mm, los quería aburrir con tantas porque las fagáceas es una familia inmensa, inmensa y grande, ¿ya? ya. Bueno, ahora, una vez que pasaron los 6 meses, entonces ahí yo voy a retirar esa cabeza y voy a retirar con un palito, no importa, voy a retirar toda esta materia de la corteza de roble que ya va a estar totalmente humedecida y la voy a resguardar, lógicamente, en una caja especial, en un lugar especial que vamos a ver al final de los preparados, donde se guardan todos los preparados y les voy a mostrar eso más en detalle. ¿Ya? Pero eso, bueno, eso ocurrirá ya en el equinoccio de la primavera, es decir, más de un año hacia adelante, así que no hay apuro por lo pronto. Bueno, esto era lo que quería contarles así en forma bastante breve sobre eh, sobre el preparado de la corteza de roble. Como ustedes ven, había que darse unas pequeñas vueltecitas para identificar muy bien de qué se trataba esta corteza y sobre todo de conocer la magnificencia de este árbol extraordinario que realmente a mí me sorprende, bueno, como todas las plantas de los preparados y como muchísimas otras plantas también, además de la de los preparados. Bueno, queridos, no sé si tienen alguna pregunta, ustedes quieren todavía continuar. Qué hora es más o La menos? Macarena que está levantando la mano. ¿Cómo? Sí, la Maca está levantando la mano. La Macanena, Maca, cuéntame. Sí, sí. Que claro, podríamos, como en otoño se hace este preparado, ahí retomar todas las indicaciones y ser práctico, porque yo entro más en la materia siendo práctica. ¿Sí? Claro, Sí. Y me quedó la duda que dije, ¿cómo corteza viva? sí, Si la corteza siempre está muerta. Entonces, claro, me quedé escuchando la definición, pero igual me quedo dando vuelta a eso, corteza viva. sí, la corteza viva, sí, 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 sí. Pero eso cuando ustedes vengan o lo hagamos y lo podemos filmar, con los que vengan es más fácil entre varios, que se filma Ajá. y yo les muestro. Cuando tú sacas una ramita de 2 3 centímetros de grosor, tú le cortas longitudinalmente a la rama con un cuchillito y vas a ver que se desprende allí esta corteza. Esa corteza está directamente vinculada allí con el cambium. Esa corteza está totalmente viva, totalmente viva. La corteza muerta es en el tronco abajo, cuando ya el árbol creció mucho, engrosó y esa parte exterior se empieza a agrietar. ¿Eh? Ah, Y te forma lo que yo ya les mostré Ajá. bueno, en la figura anterior. No sé si quieres que la vuelva a mostrar. No, sí la vi. Eso ¿Ya? sería como la corteza no viva. Claro, esa es una corteza que ya no tiene, digamos, que ninguna opción de poder entregarte todo aquello que nosotros queremos para el preparado. ¿Ya?